Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Contrastes, cara a cara con los expertos. Y aquí sigo con mi amiga perdida, pero que ya se está reivindicando y vuelve a la casa. Irma Campuzano. Feliz de estar aquí y ahora el tema es muy interesante para todos los nuevos papás, ¿verdad? Que muchos ya vamos de salida. Eso me incluye a mí, que voy de entrada. Tú vas de salida y yo voy entrando. Ana, nuevamente con nosotros, porque eres una experta. Ana tiene un doctorado y un postdoctorado en educación, liderazgo educativo, así que quién más que ella es licenciada, quién más que ella para hablar del tema que vamos a hablar hoy. Y también tengo otra licenciada con maestría en educación, sobre todo enfocada en el área preescolar, nuestra querida Teli Arenas. Bienvenidísimas a la Casa de Contrastes. Gracias, Diania, gracias por tenerme aquí. No, el gusto es para nosotros, Ana. Muchísimas gracias. De nuevo me siento como en casa. Eso me encanta, que se sientan en casa, ¿cierto, Irma? No, pues sí, estamos Pero tú en casi casa. no vuelves, porque andaba en Los Ángeles y rumbeando, living la vida loca. Ya no quería volver, pero bueno, todo tiene que volver a la normalidad, a la realidad de la vida. Así toca, Y luego el dinero se acaba. Así es, porque si no se trabaja, ¿cómo pagamos las vacaciones? Así es. Bueno, vamos a hablar hoy escuela en casa, ventajas, desventajas, mitos o realidades, o como se conoce a nivel técnico, escolaridad en el hogar. Entonces vamos a comenzar hablando sobre eso, Irma, sobre ese tema. Sí, es muy interesante. Tiene su a favor y en contra, ¿no? Hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas malas. Entre las buenas, bueno, pues que ahí tienen el apapacho del papá, tienen hacer las cosas a su tiempo, no tienen que usar uniformes y tantas cosas, ¿no? Que van con eso, no se encuentran ese enemigo en la escuela. El famoso que por eso muchos han elegido lo de Sí. escuela en casa por el tema del bullying. Eso es cierto. Bueno, ¿qué piensan ustedes entonces que son expertas en educación? Voy a comenzar hoy con Teli. Vamos a Porque comenzar. sí, Teli, porque tú trabajas educación temprana, o sea, trabajas con los niños, trabajas en la edad preescolar. Así es. ¿Qué trabajo. sería beneficioso para ellos? Mira, yo no tengo nada en contra con la educación en el hogar por algunas de las razones que acaba de mencionar Irma, ¿verdad? Y muchas más, o sea, como muchos no están cerca de la escuela, los que viven en lugares rurales, también tal vez la comunidad no es un buen lugar. Y mencionaste también pues los bullies, ¿verdad? Que los padres, uno como padre no quiere que sus hijos, ¿verdad?, se enfrenten a eso. Pero la realidad es que la razón número uno que sería yo, que fuera algo en contra, sería por lo social, la parte social, que los niños necesitan estar con otros niños de su edad, compartir, comunicarse. Así que por esa parte, los niños que están siendo educados en casa, pues les falta esa parte social. Pero si tú, por ejemplo, estás haciendo escuela en casa con tu niño en edad preescolar y desarrollas con ellos actividades extracurriculares, están en ballet o los metes a clases de estimulación temprana, otro tipo de actividades donde ellos están socializando con niños, ¿qué pensarías al respecto? Pues por esa parte estaría bien, ¿verdad? También la educación, teniendo esa convivencia con el padre, si el padre es el que está encargado de la educación, ¿verdad? Los dos están aprendiendo al mismo tiempo, porque también tiene que haber un currículum que tienen que seguir aquí en Illinois, ¿verdad? Ellos tienen que seguir tomando exámenes estatales también, así que deben de estar bien preparados. No en toda ocasión es el padre el que está prohibiendo esta educación, sino que también pueden conseguir a un maestro por parte de afuera, puede ser por internet, así que hay diferentes opciones, pero en la parte social, si de veras los padres, ¿verdad?, económicamente pueden llevar a sus hijos a clases de natación o lo que, ¿verdad?, para que estén comunicándose y teniendo esa parte social con otros niños, pues está bien. Ok. Ana. Bueno,
Yo realmente, sí, la educación en el hogar o la educación en la casa, de acuerdo a los códigos de las escuelas en el estado de Illinois, es considerada educación privada. Y es considerada educación privada porque este es un tipo de educación donde se le ha dado la libertad. Después de un caso legal, un caso en la Corte del Estado de Illinois en el año 1950, allí se decide porque un padre introduce una demanda donde dice yo tengo el derecho de educar a mi hijo en mi casa y de la manera como yo lo quiera. Sin embargo, no se puede educar al niño de la manera como el padre lo quiera, porque ese niño tiene que tener un currículum que esté alineado con el currículum del Estado. Tiene que tener la edad que corresponda al grado escolar que se le esté enseñando. El maestro, siendo padre o madre o cualquier maestro que se traiga de afuera, tiene que estar certificado para hacerlo. Es decir, no hay esas libertades plenas que la gente piensa que cualquiera puede educar a un niño. Cuando nosotros dejamos que cualquier persona eduque a un niño, realmente estamos matando la educación pública. Y eso no lo podemos aceptar, porque realmente la educación pública tiene que ser un baluarte, tiene que ser la fundación de lo que es la educación privada. Y en la educación pública se le dice al maestro, usted tiene un papel fundamental. Si el padre o la madre admiten que ellos tienen las condiciones, las condiciones que requiere el Estado, las certificaciones que se corresponden para poder ejercer, entonces yo acepto la educación en el hogar. Tengo una pregunta. ¿Por qué es la decisión de los padres que los hijos tomen clases en casa? ¿Cuál es el punto más importante? ¿Por qué toman esa decisión? Hay muchísimas. Mira que se han encontrado que hay más de 15 nociones realmente que los padres han argumentado para tener al niño educado en la casa. Tú lo hablabas y Genia también lo mencionaba y tú lo mencionabas. El aspecto de la cercanía, de la relación, el vínculo padre-madre, hijo, se establece, hay como un reforzamiento en el hogar. Los costos, ¿verdad? Se abaratan. Se tiene, por ejemplo, que los padres dicen, realmente nosotros podemos proporcionarle todos esos aspectos extracurriculares para que el niño haga en el momento que él quiera y bajo mi horario. Entonces yo lo puedo llevar, yo lo puedo traer. Es decir, hay como muchas libertades con respecto a eso. Pero también los padres admiten que es mejor, que ellos pueden disciplinar mejor al niño en el hogar que lo disciplina una maestra fuera de su hogar. O sea, si podemos hablar entonces, y Teli también nos puede responder al respecto, ventajas, lo que he escuchado de padres que tienen escuela en casa o educación en hogar con sus hijos, es que no se someten al tema de, primero, ser educados entre comillas, por una maestra, porque realmente la educación comienza en el hogar. O sea, eso es un principio fundamental. Indudablemente, ya, o sea, sí. ustedes lo que hacen es reforzar un desarrollo cognitivo del niño, pero la educación y la formación es dentro del hogar. Sí, pero la escuela es como la continuación de la educación del hogar. Eso no lo podemos, no lo podemos traer a discusión, porque realmente es tan fundamental lo que uno le da al niño en el hogar, que cuando llega a esa fase de prekinder, ya el niño está prácticamente preparado para afrontar esa situación. Ok, entonces si en la formación del hogar, en los padres educadores que están fungiendo como educadores, están cumpliendo con los estatutos exigidos por el estado de Illinois, ¿cuáles serían entonces las ventajas de educar en casa? Si estás cumpliendo con todos los parámetros, estás desarrollando actividades extracurriculares con los niños para que ellos puedan interactuar con pares o con infantes de su edad, entonces, ¿cuáles serían las ventajas allí? Pues porque hemos hablado de desventajas. Claro, o sea, mencionamos también el horario, cómo se acoplan los padres y les dan ese tiempo a los hijos de tener clases. Ahí, como ella mencionó, o sea, la ley también dice, tienen que ser por lo menos tantas horas al día. Sí. Entonces, y tienen que seguir los nuevos estándares que tenemos ahora en Estados Unidos. Así que tienen que
que seguir con todas esas reglas. Si eso se hace, yo no estoy nada en contra, pero otra vez estoy yo más a favor de la educación pública. pública. Bueno, vamos a seguir conversando, vamos a seguir hablando sobre ventajas y desventajas. Yo traigo unos ejemplos a la mesa de contrastes y ustedes pueden comentar al respecto. Y ya seguimos con más En Contrastes, cara a cara con los expertos. Y estamos aquí en Contrastes cara a cara con los expertos y es un tema muy interesante. Y yo tenía una pregunta, es acerca de esos niños. Hay niños que tienen las posibilidades de que los sacan a pasear, los llevan a actividades después de que les dan sus clases en casa, pero hay niños que no tienen eso, que hay padres que nomás los quieren proteger, los tienen en la casa, no quieren que convivan con nadie, no quieren que salgan, y eso les afecta, ¿no?, en su vida social, en su futuro, quizás para la universidad. ¿Qué me contestas, Ani? Sí, claro que sí, afecta bastante, la parte social afecta bastante, no saber para esos padres que no económicamente no tienen la posibilidad de llevar a sus hijos a otras actividades, ¿verdad? Después de las clases en casa, puede afectarles bastante porque no saben cómo interactuar. ¿Cómo enfrentar la vida? Sí, o sea, para todo, resolver problemas y como en la escuela, ¿verdad? Que se enojan los niños con otros y ahí ellos aprenden a cómo resolver esos problemas. Sí, sin embargo, todas las investigaciones que se han hecho en el campo de educación en el hogar, educación en casa, no apuntan a reflejar que el proceso de socialización es un proceso que ha afectado a los niños porque se les está dando educación en casa. Y hay muchísimos ejemplos de ello. Es más, se dice que los niños que son educados en casa tienen una actividad única, tienen una participación en la comunidad muy grande, se les ha visto que se interesan muchísimo en la política y los ves afiliándose a los partidos políticos en búsqueda de otros tipos de oportunidades que normalmente un joven que va a un high school normal no lo hace. Entonces, no es determinante. No podemos decir que realmente representa una desventaja el hecho de la socialización. Probablemente las primeras edades en el niño, ¿verdad?, que está en el proceso pleno de desarrollo cognitivo, a lo mejor sí esa interacción física, esa interacción con otros niños puede ser fundamental en su formación futura, pero luego que alcanzan cierta edad, aparentemente no hay nada que lo apoye. Bueno, tú hablas ahora de la edad temprana, del desarrollo cognitivo a la edad temprana, la edad preescolar, que es lo que tú manejas. Teli, tengo el caso de una gran amiga. Ella comenzó a trabajar, a desarrollar educación en casa porque los dos hijos mayores fueron objetos de bullying, de matoneo, se dice en Colombia. Pero la última niña, que tiene 9 años ahora, nunca ha ido a la escuela. Ella nunca fue a la escuela. Ella se pinta el cabello de morado, ella es una niña muy abierta, muy solidaria, muy generosa. Ellos se desprenden de lo que sea y se lo dan al otro. No son nada egoístas. Y lo digo porque también me quedé en su casa 2 noches y son niños tan bellos, de un comportamiento tan hermoso. El niño lavaba los platos cada vez que comía, niños súper bien portados. Y la niña última, que nunca fue a la escuela, muy abierta, muy sociable, muy comunicativa, una niña muy libre. Ahora, la niña ha de estar más o menos equivalente al grado tercer grado, ¿verdad? Sí, exacto. De 9 tiene 9 años. Y ella tiene otros hermanos que sí fueron a la escuela. Ellos, sí, los dos primeros, los dos mayores fueron a la escuela, pero ellos fueron objeto de bullying y la mamá decidió dar escuela en casa. Ok. Bueno, pues ahí podemos ver que ella tiene pues modelos, tiene otras personas en su casa, tiene hermanos que puede estar conviviendo, ¿verdad? Y pues parte de tal vez cómo sean sus papás también tiene que ver cómo ella es en casa también y cómo se desenvuelve. Eso tiene mucho que ver. Pero regresando, ahorita no quiero cortar, ¿verdad?, esta comunicación, pero regresando a lo que dijo Irma, de esos padres que solamente quieren tenerlos en casa
y no los dejan salir, pero por miedo de que no se enfrenten al bullying, ¿verdad? Que no tengan ellos problemas psicológicos en un futuro. Pero ya allí hay como un problema de sobreprotección. Y uno no sabe realmente cuáles son, qué es lo que está por detrás de esa sobreprotección. Porque los vínculos padre-hijo no puede ser que yo lo protejo hasta de lo que va a tomar porque no sé, porque cuando tú no les das esas herramientas, como a lo mejor tu amiga se las está dando a la hija, donde se le está dando la libertad a decidir, a tomar decisiones, y todas esas decisiones tienen que ser conversadas, pero hay padres que definitivamente no permiten que los hijos desarrollen y esos son habilidades y destrezas de liderazgo, porque hay liderazgo infantil, hay liderazgo a todos los niveles. Sin embargo, tú ves padres que deciden para todo, hasta lo que se van a tomar. Sí, pero están hablando de niños pequeños, pero está los niños en junior high, o sea, de 7, 8 grados, y los niños que ya van a la high school. Estos niños a veces se vuelven demasiado rebeldes, cambian totalmente, buscan las peores amistades, buscan lo peor para ellos. Está muy en común la droga para ellos, o sea, según ahora es saludable para ellos, como lo hicieron ver, ¿no? Y es muy difícil. En esos casos será bueno agarrarlos, tomarlos y tenerlos en la casa, o sea, porque ya están a nivel de la high school, ¿no? Porque se están involucrando más y más y más en cosas que no están bien. Si ya un niño, un joven, un adolescente inicia, si ya ha pasado por todo una escolaridad tradicional, va a ser muy difícil que ahora lo amarres dentro de la casa. Exactamente. Eso es una dificultad. Y es bueno hablarlo, porque hay muchos padres que están pasando por la situación y quisieran sacarlos de eso, ¿no? Hay una pregunta que a mí me surge. Se la voy a hacer a Telly porque ella, por ejemplo, esta niña de 9 años que nunca ha ido a la escuela, tú trabajas, insisto, con infantes, trabajas en edad preescolar. Más o menos en esa edad. Exacto, también. en esa edad. ¿Cómo hace esa niña ya cuando llega a la edad de salir a la universidad y nunca ha ido a la escuela? Que hay un proceso marcado, un proceso cognitivo, un proceso formativo propio de las edades tempranas en los infantes. Esa niña cuando se enfrenta ya a la universidad, porque ahora estamos hablando de una niña generosa, solidaria, una niña muy abierta, pero bueno, ¿qué pasa en esa etapa ya cuando llega a su etapa de joven adulto y vaya a la universidad? Pues yo lo que veo por su mamá, que es psicóloga, y como mencionó ella le está dando esas herramientas que ella necesita para ser la persona que se está formando, ¿verdad? Así que en este caso de no habría ella, inconveniente en su socialización universitaria. No, yo por mi parte, yo digo que no. Ella va a seguir bien y va a seguir en su proceso normal. ¿Tú qué piensas, Ana? Bueno, realmente va a depender del tipo de educación que se le está dando en la casa, porque si la educación contiene elementos de disciplina y de formación con cierta rigurosidad, es porque también esa va a ser una buena transición a lo que es un high school o a lo que es la universidad. Pero hay casos, y muchos casos, donde una vez que tienen la escolaridad desde el kinder hasta el 12, cuando llegan a la universidad, fracasan. Ok, vamos a seguir entonces nosotros en el otro segmento conversando sobre este tema tan interesante de escuela en casa, ventajas o desventajas, mitos o realidades para finalizarlo. ¿Y qué es mejor entonces? ¿Que vayan a la escuela o que se eduquen en casa? Vamos a seguir conversando sobre este tema en Contrastes, cara a cara con los expertos. Y seguimos en Contrastes de cara a cara con los expertos hablando de escuela en casa o escolaridad en el hogar. Ya hemos hablado de las ventajas, ahora vamos a hablar de las desventajas. ¿Qué pasa cuando yo no tengo la vocación? Por ejemplo, yo fui profesora pero universitaria. A mí me gusta dar clases en las universidades. Respeto mucho tu trabajo porque tiene que ser vocacional. Pero ¿qué pasa si yo no tengo la vocación? Sino porque, no quiero que mi hijo sea objeto de bullying, no quiero que se junte a malas amistades, mejor tengo la escuela en casa.
no tengo el compromiso o no tengo la vocación, la disciplina que te sigue, Eso porque sí, tú es tienes muy que cumplir con importante. los estándares curriculares del Claro. estado de Illinois. ¿Qué pasa? Allí hablemos ahora entonces cuáles son los puntos en contra, porque yo escucho más a mucha gente criticando la educación en casa, especialmente en Colombia, que son contados los casos. Mi mamá, que es maestra de escuelas públicas, dice ella que los niños necesitan estar en la escuela y interactuar con pares. Esa es la postura de mi mamá, una postura tradicional. Tener la disciplina. Vamos a decir, hemos estado hablando bastante sobre las ventajas, ¿verdad? Tal vez los padres ya están queriendo buscar en el internet cómo pueden hacer eso ellos, ¿verdad? Pero la realidad es, si no tienen esa disciplina, la paciencia, el compromiso, entonces sería una desventaja a largo plazo, ¿verdad? Vamos a decir, los padres se sienten enfermos, se sienten frustrados, tienen un problema. No, mañana te doy las clases. ¿Te imaginas si sigue sucediendo así? Vamos a hablar ahora sobre el hijo o la hija, ¿verdad? También igual, que quiere estar jugando y no quiere hacerle caso al padre en ese momento. O sea, pueden haber esos problemas. Tiene que haber una definición de los roles y debe quedar establecido. Ahora, ¿cómo haces tú para definir que tú tienes el rol del maestro y que tu hijo acepte que tiene 6 años de edad o tiene 7 años, acepte que él tiene el rol de estudiante y son 6 horas de escolaridad en la casa y que durante esas 6 horas él tiene la rigurosidad de un horario normal establecido en la escuela con un receso donde va a ir al baño y va a regresar? Es decir, eso tiene que realmente ser, yo no lo podría hacer, ¿verdad? Pero yo entiendo que tiene unas ventajas increíbles y bueno, una de las desventajas sería esa. Ahora, a mí me llama poderosamente la atención que en Estados Unidos el Instituto de Investigación de la Educación en el Hogar, porque existe, un instituto nacional, ya está hablando de 5.7 millones de niños siendo escolarizados en el hogar. Eso es un fenómeno, una cifra bastante considerable, y estamos hablando de datos del año 2018, de enero del 2018. Es decir, esto es un fenómeno increciendo, esto va creciendo. Y bueno, tendríamos que ver realmente qué factores, cuál es la profundidad, cuáles son esos factores que están incidiendo de tal manera que están llevando a las familias a considerar una educación privada, porque esa es educación privada, pero dentro del hogar. Bueno, unos padres que no tengan la formación educativa, ustedes tienen sus maestrías, su doctorado, en el caso tuyo tu postdoctorado, que no tengan la formación, porque para eso hay un proceso también universitario, que no tengan la formación para educar a sus hijos. ¿Qué pasa allí? Quedarían entonces falencias, quedarían esa problemática de cuando te enfrentas a la universidad con otros chicos que vienen de unos distritos escolares excelentes, comienza, por ejemplo, ese tipo de problemáticas. Eso es otra pregunta que me surge. Sí, verdad que y no tan solo preguntas, es una reflexión tuya, Yenia, que yo también la he tenido. ¿Qué sucede con un padre que no está preparado, que no está certificado con los estándares de las certificaciones normales y rigurosas que un maestro, cuando cuando realmente decide ser maestro, pasa por todo un proceso, realmente se enfrenta a un proceso educativo donde se le enseña estrategias propias de las edades particulares para un grado en particular? ¿Viene un guía? Eso es. ¿Les dan un guía a los padres que dan clases? Sí, en el estado de Illinois los exámenes no son obligatorios. Exacto, que eso también me comentaba mi amiga. No son obligatorios. Es decir, esos exámenes estandarizados que toman los niños en las escuelas, sí. en los distritos escolares, no son obligatorios cuando tú haces educación en el hogar. Eso está previsto por la ley. Debería, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizamos que la educación está teniendo ese impacto en los niños, sobre todo cuando van a la universidad? Tú tienes un caso interesante de una amiga de tu hija. Sí, una amiguita de mi hija, mientras mi hija iba a una educación tradicional,
su amiguita, y ellas se encontraban los domingos. Y bueno, luego la muchachita realmente fue su gran amiga, ¿no? Pero fueron juntas, educándose juntas hasta que llegaron a la universidad. Mi hija terminó y Casey no terminó. Ella no logró realmente, y ya tiene hijos, pero no continuó su educación. Y yo siempre me he preguntado si fue producto de eso o fue otras cosas, ¿no? Porque tampoco Sí, porque podemos también puede haber determinar. otras que y hay otras muchos variables. que Pero podría ser, o sea, no me he acostumbrado a estar interactuando con pares, a estar interactuando en un aula de clase. En un aula de Y puede ser que cuando me enfrente a eso, como digo yo, a la selva de concreto, Exacto. a la realidad universitaria, puede ocasionar esos choques sociales, porque también se genera una competencia dentro del aula de clase y que también puede ser una competencia sana que no tienes en la educación del hogar, con quién estás compitiendo. Algo tan sencillo como, por ejemplo, la movilidad de un aula de clase a otro porque tengo diferentes disciplinas que atender. Eso no va a pasar en el hogar, ¿verdad? Si hoy tengo la clase de biología de 3 a 4 y tengo la clase de física de 5 a 8. Eso no lo vas a tener en el hogar. Con diferentes maestros. Con diferentes maestros, donde tienes que movilizar en el campo universitario. Tengo que ir a un edificio aquí y después moverme al edificio allá. ¿Qué podemos concluir entonces para finalizar el programa? ¿Es buena escuela en casa o no es bueno? Yo soy un amante del face to face. Yo soy un amante realmente de la interacción continua, diaria, de un niño con otros niños. Eso significa que no es que mi postura es, estoy en contra totalmente de la educación en el hogar, pero siempre y cuando la educación en el hogar tenga la rigurosidad y esté comprometida con los estándares que se están dando a nivel estatal y a nivel nacional, bienvenida sea. Teli. Yo igual no estoy en contra de la educación en la casa mientras se pueda proveer lo necesario para que sea una educación positiva, pero yo como educadora, yo que tengo mis hijos, vamos a decir que económicamente pudiera estar yo en la casa, educando a mis hijos en casa, no lo haría. No lo haría, yo seguiría mandándolos, ¿verdad? Y yo estoy muy a favor de la educación pública. Muchísimas gracias, Ana, Teli. Gracias, Irma, por haberme acompañado nuevamente como copresentadora acá en la Casa de Contrastes, pero sobre todo gracias a nuestra querida audiencia por haberse quedado con nosotros hasta lo último, viendo este programa tan enriquecedor e interesante que es lo que hacemos en la Casa de Contrastes, llevarle a usted hasta su casa temas de importancia. Nos vemos el próximo sábado. Recuerden que tienen una cita con nosotros de 10:30 a 11 a través de acá de Cable 25 y también en nuestras redes sociales si te lo perdiste a través de la tele. Nos vemos. Chao, chao.